líneas de contorno son rectas, ¿verdad? Lo importante es que las líneas de contorno de una función lineal es una recta, tal como se puede ver en intersección de líneas rectas. El método es fácil y exacto. Entonces, fíjense que en este caso no hay ambigüedad. ¿Sí? Cuando hacemos interpolación, pero utilizando en vez de un cuadrado unitario, utilizar un triángulo. Bien, entonces la línea de contorno de f de x y es igual a más b más c y igual a 0. Dado esto, podemos componer un rectángulo en 4 triángulos. ¿Eso qué quiere decir? Que en el caso ¿verdad? Para resolver la ambigüedad, por donde en verdad va a pasar la línea de contorno 0, dividimos ese cuadrado en 2 triángulos y hacemos el análisis. Y entonces de esa manera nosotros podemos pasar la línea de contorno 0 de manera exacta, ¿cierto? Es la forma de resolver la ambigüedad. Veremos más adelante una técnica cuando estemos pasando a visualización de datos tridimensionales, que en vez de tener un cuadrado vamos a tener un cubo, y entonces el cubo también va a tener el problema de la ambigüedad. Pero entonces, para resolver el problema de la ambigüedad, dividimos el cubo en 2 tetraedros, ¿verdad? Picamos el cubo por la mitad y en vez de ser un triángulo que se diera en el plano, se convierte en un tetraedro. Y entonces un cubo se divide en 2 tetraedros, ¿verdad? Lo podemos... pero podemos tener varios tetraedros, sí, dependiendo de la orientación, ¿verdad? Si es la diagonal principal o la diagonal inversa, etc. Podríamos tener varios tetraedros, pero siempre se va a dividir en 2 tetraedros, que esté orientado hacia la parte superior, orientado hacia la parte inferior, etc. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, este mismo problema se va a presentar en los datos tridimensionales y la solución es la misma. O sea, así como la solución de resolver la ambigüedad en este caso en particular se lleva a cabo mediante la división del rectángulo o del cuadrado unitario en 2 triángulos, pues en el caso tridimensional vamos a tener. Es importante que recordemos eso cuando lleguemos al caso de los cubos, ¿okay? O sea, por eso que es importante que lean el material, porque esto se va cada vez. Fíjense que ya pasamos de una dimensión a 2 dimensiones y después pasaremos a 3, ¿verdad? Bien, fácil y exacto. Bueno, ahí está, ¿verdad? Podemos componer un rectángulo en 2 triángulos y entonces eso da la solución, se dan cuenta. Ahí tenemos, ¿verdad? 2 triángulos y podemos entonces tomar la decisión correcta. Pero en el caso del rectángulo podemos formar esto con 4 triángulos y estimar el valor del centro como el promedio de los 4 funciones. O sea, fíjense que aquí, ¿verdad? Lo que hicimos fue dividir esto en 4 triángulos y el valor de f aquí, ¿verdad? El valor de f de aquí lo tomamos como el promedio de los valores de las 4f. Y entonces eso nos daría ¿qué? 5 menos 5 más 1 menos 4 menos 4 menos 6 más 10 da 4, ¿verdad? 4 entre 4 da 1. Entonces el valor de f aquí vale 1. ¿Sí? ¿Cierto? Y entonces ahora resolvimos el problema, ¿verdad? Uno positivo y uno negativo, aquí no hay corte, ¿verdad que no? Uno positivo y 2 negativos, aquí sí hay corte, ¿verdad? Menos 2 y 1, aquí está el corte. ¿Se dan cuenta? Y entonces, con esa forma nosotros podemos decir por dónde va a ir la línea con nuestro contorno, ¿verdad? Bien, entonces nos daría se dibuja el contorno de cada línea interpolada del triángulo como se ve en la figura, ¿verdad? Cómo sería en verdad nuestra línea de contorno que tenemos allí, ¿okay? Bien, después de este caso, ¿verdad? Hay otras posibilidades, ¿verdad? Otras posibilidades como es hacer uso de interpolación bilineal, pero haciendo un método que es un método de escalera o de paso, ¿no? Entonces fíjense que ahí tenemos un punto actual y 2 puntos adicionales, o sea, donde hay nosotros queremos saber, o sea, tenemos este y estos puntos, entonces queremos saber cuánto vale el punto aquí, ¿sí? Y ahí vamos creando nuestra recta, nuestro contorno en función de 3 puntos, o sea, vamos tomando de 3 en 3, de tal manera de que vamos haciendo el seguimiento al contorno a lo largo de cada uno de los puntos que vayamos encontrando valores de la función, ¿no?
que en este caso es cuando deseamos hacer una línea de contorno suave, no una línea de contorno a base de puras rectas, que sería muy dura, ¿no? Entonces, en este caso sería usando interpolación bicúbica. Entonces, la interpolación bilineal provee un contorno suave dentro del rectángulo, pero existe discontinuidad entre el rectángulo. Para solventar este problema se puede utilizar la interpolación bicúbica, que es la que tiene aquí, ¿no? Se tienen tres puntos, entonces vamos creando los segmentos de curva en función de esos 3 puntos, entonces vamos haciendo seguimiento con un avance de delta X y delta Y para los distintos valores de función que tenemos, ¿no? Entonces la interpolación bilineal se puede contorno suave, se puede estar usando interpolación bicúbica en el caso de una disminución, ya que esta provee continuidad dependiente, la bicúbica. Entonces, ¿cómo sería el caso de la bicúbica? Ahí tenemos el mismo cuadrado unitario, ¿verdad? Entonces tenemos nuestra función bicúbica, f de xy, para cada uno de los valores de los 16 términos que se tienen allí, ¿verdad? Se utiliza cuando existe continuidad C1, requiere más cómputo porque es una ecuación bicúbica, los bordes no están controlados, a diferencia que en el caso de la interpolación lineal, y requiere control de seguimiento, o sea, para cada pedacito nosotros tenemos que chequear si existe continuidad o no en el próximo tramo, ¿no? Fíjense que hemos hablado de continuidad, ¿verdad? Y ahí aparece continuidad C1. Entonces vamos a ver qué es eso. Si dos curvas situadas en la cara con cara comparten el punto final, porque fíjense qué es lo que nosotros queremos hacer. ¿Qué es lo que queremos hacer? Nosotros tenemos una malla rectangular, ¿cierto? Solamente hemos resuelto el problema para un cuadrado, ¿cierto? Pero la malla representa todos los datos que tenemos, ¿se dan cuenta? Entonces, vamos a poner que va aquí, ok, dibujamos nuestra recta. Pero ahora en este cuadro, ¿qué pasa? ¿Cierto? Entonces, de nuevo, el contorno, aquí, entonces puede ser que la vamos haciendo en recta, ¿verdad que sí? Entonces, lo que dice allí, la continuidad cuadra, cuando dice allí, si dos curvas situadas cara con cara comparten el punto final, ¿qué significa cara con cara? Tengo el cuadrante con este cuadrante. ¿Qué comparten? Esta cara. ¿Se dan cuenta? Dos cuadrantes cara con cara. ¿Sí? Es eso. ¿Cuál más comparte cara? El cuadrante que está aquí con este. ¿Cuál más? Este con este. ¿Se dan cuenta? Cuando digo cara con cara es que cada lado es adyacente al lado del rectángulo anterior. ¿Okay? Entonces, si dos curvas situadas cara con cara comparten el punto final, denominado punto de ruptura, juntas forman una curva continua, o sea, quiere decir que comparten cara con cara, fíjense, está aquí, ¿sí? Entonces, comparten el mismo punto final, o sea, este llega aquí, pero este es el punto inicial de esta curva, y ahí vamos construyendo nuestra línea de contorno. Supóngase que viene aquí, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer esto, verdad? ¿Sí? Este es para el plano que estamos haciendo de línea de contorno. Pero fíjense que es no muy continuo, no muy suave, ¿verdad? Sino está basado, nuestro dibujo está basado en ¿qué? En rectas. Pero las líneas de contorno no son rectas, ¿verdad? Entonces, si queremos que esto sea más suave, entonces tendríamos que hacer la bicúbica, ¿verdad? De tal manera de que esto se suavice, ¿sí? Le demos más realidad. ¿Y cómo se hace esa bicúbica? Bueno, fíjense que aquí tengo este punto y vengo al próximo punto, tengo información acá. ¿Dónde estará en verdad el punto? Entonces fíjense que el próximo punto entre este y este está aquí. Entonces vamos haciendo la línea recta, ¿cómo sería? Aquí así, ¿verdad? Pero con la bicúbica vamos haciéndolo en función de cómo va dando la continuidad de la pendiente. ¿Okay? Bien, entonces fíjense qué significa acá, ¿no? ¿Qué significa continuidad nula? Las dos curvas ni se tocan. ¿Qué significa eso? Viene esta curva, vamos a suponer que esta curva llegó aquí y la otra curva está aquí. O sea, quiere decir que esto puede ser un caso o este caso, ¿verdad? Entonces, aquí hay continuidad cero.
¿Por qué? Porque esta no continúa con esta, o sea, hay algo raro ahí, ¿verdad? Entonces cuando decimos continuidad cero es eso, las dos curvas ni se tocan. Continuidad de posiciones, continuidad 1, las curvas se encuentran y comparten el punto final. Como en este caso, ¿verdad? Se encuentran y comparten el punto final, o sea, comparten este punto. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. Continuidad tangencial, C2. La curva tiene la misma tangente. O sea, quiere decir que en este caso, podría, si la curva va así, ¿verdad? Entonces tendría la misma tangente, la misma derivada, o sea, que va en la misma en punto de ruptura. Continuidad C3, la tangente de la curva tiene la misma relación de cambio, o sea, como en ese caso. Vamos a ver los detallitos. Entonces, fíjense, C0, las dos curvas no se encuentran. C1, las dos curvas, cuando garantizamos C1, continuidad 1, es que las dos curvas se encuentran en el punto final, pero no me está garantizando continuidad, ¿se da cuenta? O sea, continuidad en la pendiente. O sea, quiere decir que viene aquí, y esto es un caso raro, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque en la realidad no se da ese abrupto cambio de pendiente, ¿verdad? Si estamos haciendo construcciones ¿verdad? Pero los métodos le están asegurando una continuidad 1, ¿ven? Eso es lo que asegura el método de interpolación. Entonces, si yo quiero, tengo que buscar un método de continuidad C2, entonces tendría que utilizar una interpolación, ¿verdad? De pi bicúbico, o sea, una interpolación bicúbica, ¿cierto? Si yo quiero asegurar una continuidad 2, o sea que además de que comparten el punto final, ¿verdad? La tangente aquí, fíjense que si yo calculo la tangente aquí, ¿cierto? Es el mismo valor, la derivada allí en ese punto me va a dar el mismo valor, ¿cierto? Y el otro C3 es que la continuidad, ¿verdad? La relación de cambio, ¿verdad? Viene aquí, sigue, la relación de cambio es continua. Entonces ese sería C3, aparte de que comparten la misma pendiente, ¿verdad? Comparten el mismo valor de derivado. Eso sería C3, ¿verdad? Bien, eso es para que entendamos cuando los métodos exigen continuidad 0, continuidad 1, continuidad 2, continuidad 3. O sea, ¿qué refiere a cada uno de esos casos? ¿Okay? Bien, para esta clase ustedes tienen que leer, por favor, el material que se asigna. Entonces, el material que se asigna es este que está aquí. Es un material, ¿verdad?, sobre donde hablamos de interpolaciones de los distintos tipos, ¿verdad? ¿Qué significa la interpolación lineal? ¿Verdad? Aquí están los puntos, ¿sí? La interpolación en pi-y, ¿verdad? Está todo el contenido, coordenadas baricéntricas, está todo lo que tenemos que estudiar sobre la interpolación. O sea, vale la pena que se dé una revisión de este tema, ¿okay? Para que tengamos un contenido. Bueno, eso es todo por la clase de hoy. Vamos a hacer una cosa adicional, ¿no? Yo hoy los voy a invitar, ya he colocado en mi Dropbox los dos temas, el tema 1, el tema 2, ¿verdad? En vista de que el servidor de video está dañado, pues Taniana me va a facilitar los videos y yo los voy a colocar también en Dropbox para que ustedes como Taniana está invitada, entonces ella los coloca de tal manera de que ustedes los bajen. En Dropbox tenemos la limitante de que tenemos hasta 2.5 GB, ¿verdad? Entonces les recomiendo que hagan su copia en su PC o en su laptop, ¿verdad? No lo vayan a borrar de la carpeta Dropbox porque entonces ahí la perdemos, ¿verdad? De tal manera que más o menos cada 4 o 5 videos yo lo borro, de tal manera que se mantenga el espacio de 2.5 para poder, porque si no después no sincroniza. Cuando a lo mejor uno tiene 10 GB, el otro tiene 20 GB, el otro tiene 2.5, pero si el que coloca el directorio matriz tiene más gigas que el que es compartido, entonces no sincroniza porque no hay espacio para sincronizar, entonces da ese problema. Entonces quiere decir que inviten ustedes a otros amigos para que entonces les incrementen el espacio de Dropbox, ¿no? Entonces el espacio de Dropbox se lo voy a mandar hoy la invitación para que lo compartamos en la carpeta que se llama curso de visualización, y ahí ya está el tema 1, tema 2 y el tema 3, ¿okay? Y con respecto al examen, pues vamos a pasarlo una semana para el 11, sería el 11 de noviembre, ¿sí? El primer parcial, ¿sí? ¿Okay? Bien, entonces nos vemos, si Dios quiere, el día lunes a las 8 de la mañana, si Dios quiere. Bien, chévere, muchas gracias, nos vemos el lunes.